Hola a todos mis amigos y seguidores de mi canal 4.0. Nos encontramos en una nueva charla 4.0. Quiero recordarles a todos nuestros seguidores que somos un canal alternativo de divulgación científica. Hablamos de ciencia, tecnología y medio ambiente hecho en Colombia. Nacimos hace 4 años precisamente para llegar a toda nuestra audiencia, a esa nueva audiencia, al público lego y no lego, es decir, especializado y no especializado en estos temas de interés general, o mejor, de interés científico. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar nada más ni nada menos que de la expedición Colombia Bio Apapores 2018. Se llevó a cabo entre los meses de febrero y marzo del año pasado. Luego de año y medio de investigaciones se realizaron muchos registros, pero estamos aquí justamente con dos personas, con dos biólogos que estuvieron en esta expedición tan importante para nuestro país. Ellos son Natalia Atuesta Dimian, ella es bióloga, magíster en Ciencias Biología, línea de conservación y manejo de vida silvestre de la Universidad Nacional de Colombia, y fuera de micrófonos también me comentaba que trabaja todo el tema de mamíferos de uso, ¿sí? Que aquellas personas que están en los territorios, pues por supuesto los utilizan para su consumo, para su supervivencia. Y también estamos con el biólogo Esteban Carrillo Chica. Él es magíster en estudios amazónicos de la Universidad Nacional de Colombia, y su experiencia en investigación se relaciona con comunidades de aves en distintos ecosistemas amazónicos. Pues mejor los saludamos y les damos la bienvenida a una nueva emisión de Charlas 4.0. Bienvenidos. Hola Sandra, gracias por la invitación. Un saludo a Sandra, a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación y pues muy interesante el programa que están haciendo aquí desde 4.0. Vale, pues bienvenidísimos ustedes. Estamos muy contentos de tenerlos acá y de que nos cuenten, ya ustedes que estuvieron en esta expedición tan bonita, tan interesante, que nos cuenten en qué consistió, cuándo comenzó toda esta expedición. Y digamos, esto es un convenio, ¿no?, entre Colciencias y el Instituto Sinchi y otras entidades también que están allí adscritas a esta investigación. ¿Cómo comenzó toda esta idea de ir hasta este territorio poco explorado en Colombia? Colciencias tiene un programa que son las expediciones bio, que son para hacer inventarios biológicos en zonas inexploradas, básicamente aprovechando después de la firma del proceso de paz, que se pudo entrar a muchos territorios donde antes no se podía hacer investigación. Entonces Colciencias hizo convenios, digamos, con varias instituciones, en el caso de la Amazonía con el Instituto Sinchi, para desarrollar esos inventarios en esas zonas. El instituto ya había hecho una expedición en la zona como andino-amazónica, en el Caquetá, la expedición Andaquí, que fue un año antes, más o menos. Y en 2018 se hizo la expedición Bio Paporis, que es a lo largo del río Paporis, desde que empieza a llamarse río Paporis, que es donde se juntan dos ríos, hasta casi su desembocadura, pero nosotros trabajamos en la zona media únicamente hasta el raudal de Jirijirima. Y digamos que esta zona es muy importante porque había grandes vacíos de información, muy poco trabajo científico, porque era difícil el acceso y solamente se contaba con trabajos que había hecho un botánico en la década de los 40, Evan Schultes, que vino a buscar poblaciones de caucho, que básicamente él venía patrocinado por el gobierno gringo porque tenían que buscar caucho para la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que era el que necesitaban. Pero digamos que después de eso él era un botánico que hizo varias exploraciones y no solamente pues buscó las poblaciones de caucho. Después de eso no se había hecho mucho más en la zona, entonces era, digamos, una zona con grandes vacíos de información en todos los demás grupos. Recordémosle también a nuestros amigos de mi canal 4.0 y a los oyentes también de la emisora Escenario Radio de la Universidad Santo Tomás el lugar exacto donde se hizo la expedición, porque acabas de decir que justamente por el conflicto armado antes no tenían acceso o no se tenía acceso a los científicos y a los investigadores. ¿En dónde exactamente fue el punto de exploración? Sí, pues antes a mí me gustaría complementar un poco lo que dijo Natalia sobre desde cuándo comienza la expedición Colombia Bio Paporis. El momento en que se realiza la expedición, cualquiera de estas expediciones Colombia Bio como tal, es simplemente una pequeña, un milisegundo de todo lo que ha pasado para que se dieran estas expediciones Colombia Bio. Las expediciones Colombia Bio comienzan, yo creo que más o menos eso debió ser como en 2016 con la firma del Tratado de Paz de Colombia. Entonces, esa firma es un inicio y en ese momento el gobierno
de ese momento tiene una intención muy clara de hacer unas evaluaciones de biodiversidad en lugares que hasta ahora eran inaccesibles a causa del conflicto armado. En particular para la expedición Colombia Vivo a Paporis 2018. Antes de ir allá, estamos hablando que son expediciones pues, que en la mayoría de la Amazonía colombiana pues, hay unas enormes áreas de resguardos a las cuales para acceder también toca tener la autorización y el aval de los pueblos indígenas que viven en estos territorios. Para poder ya hacer la expedición, ir al campo y tomar los datos, hacer las colectas, tomar los registros, hay todo un proceso anterior a eso que implica que alguien, en este caso el jefe de la expedición, el botánico Dairon Cárdenas, que es el curador del herbario amazónico colombiano, se desplazó hasta la zona para hablar con los pobladores, para hacer todos los acuerdos necesarios y también... Las consultas previas. No es una consulta previa como tal, porque consulta previa, digamos que es una formalidad legal, digamos que tiene varios pasos. Digamos, el instituto puede entrar a esas zonas porque va y solicita los permisos. Las comunidades son las que dicen si se puede entrar o no se puede entrar, o si es necesaria una consulta previa. Y en este caso, las comunidades dieron el permiso de acceso, digamos, porque las consultas previas generalmente suceden cuando hay alguna afectación de las comunidades como tal, y acá consideraron que por el proyecto que se estaba haciendo no había una afectación hacia sus territorios. Sí, y la otra ventaja que tiene el Instituto Sinchi y en particular pues el departamento del Baupés es que la sede del Baupés tiene una excelente relación con las comunidades indígenas. Entonces pues ya había un proceso también que ya estaba muy adelantado de, no sé, más de una década probablemente en términos de la confianza con todos estos pueblos. La expedición Colombia Viva a Paporis también implicó, además de esas visitas a hablar con la gente, se hizo en dos lugares, uno que era en el Baupés y otro que era en Guaviare. La del Guaviare era a la cima de un tepuy, entonces eso implicó también todo un proceso anterior de que Dairon, con no sé si hay otras personas del instituto, hicieran sobrevuelos y estudiaran fotografías aéreas, porque no hay acceso, ¿sí? Para saber en dónde podía ir un helicóptero y aterrizar allá. Porque pues, si hay árboles y no sé qué, no se puede aterrizar. Descubrieron en las fotografías aéreas, en el mapa, una micro sabanita enana, donde allá aterrizamos cuando llegamos. Y ya pues cuando fuimos en febrero y estuvimos cerca de 20 días ya en campo, pues, haciendo la toma de datos. Pero todo eso pues tenía todo un proceso anterior largo, muy importante y muy necesario. Claro. Bueno, recordémosle entonces a los oyentes y a los seguidores digamos, el lugar exacto de la expedición. Tengo entendido también que esto fue en la zona comprendida entre dos ríos, ¿no? Como lo decía Natalia, confluencia de los ríos Ajajú y Macayá o Tunia. Esto es en el Amazonas. Digamos que el río Tunia nace en Caquetá, y el río Ajajú, bueno, digamos, un poco también se juntan más o menos donde termina el parque Chiribiquete, y desde ahí empieza a llamarse río Apaporis. El río Apaporis va y desemboca en el Caquetá, como ya te había dicho, pero digamos que hay una parte, la zona media, que es desde ahí, desde Dos Ríos hasta el raudal de Jirijirimo, más o menos, es la zona como que presenta menos raudales, como que es más navegable. Después de Jirijirimo hay muchos saltos, muchos chorros, muchas zonas difíciles de navegar. Entonces, digamos, en esa zona que corresponde a la zona media del río Apaporis, fue donde se realizó la expedición. Esto es como en los límites de los departamentos de Guaviare y de Amazonas y Baupés. Por ahí es que corre el río Apaporis. Bueno, como es un territorio poco explorado, pues hay también muy poca información quizá al respecto. ¿Por qué no contarle a los amigos de mi canal 4.0, Charlas 4.0, cómo es este territorio? Pues es una tierra pues amazónica, completamente, tiene selvas de tierras bajas, pero en particular esta zona de la Paporis, y donde nosotros estamos, pues tiene mucha influencia de una formación geológica que se llama la formación del escudo guayanés. Eso implica que hay, pues por ejemplo, muchos tepuyes, que son como elevaciones bastante abruptas de rocas, que generan unas condiciones muy particulares
cuanto a vegetación, fauna, se encuentran algunos tipos de animales que solo se encuentran ahí o plantas. Y también pues está todo esto de los raudales, es una zona donde hay muchos raudales, los raudales son pues chorros, pequeñas cascaditas, que en el caso particular de donde estamos muy cerca del raudal de Jirijirimo, que es un raudal pues icónico dentro de toda la historia de la Amazonía colombiana, porque fue donde estuvo el botánico que mencionaba Natalia hace un rato, que fue un botánico pues, muy importante para todo el avance del conocimiento de las plantas, sobre todo las plantas útiles en Colombia. Y también a nivel cultural, pues es un lugar que tiene una enorme importancia, porque pues ese raudal es uno de los pilares sobre los cuales está construido todo el pensamiento en general de la gente de la Amazonía. Particularmente de los Tucán Oriental, es como un punto de origen de varias de las etnias de como esa familia lingüística. Y para complementar un poco lo que dice Esteban, es una zona bastante conservada por lo difícil del acceso, aunque digamos también ha habido algunas intervenciones, por ejemplo, ha habido, digamos, históricamente hubo cauchería, hubo las tigrilladas, que fue la época en que se aprovecharon las pieles de todos los felinos grandes y medianos, y hubo cultivos ilícitos, pero digamos que realmente es baja la incidencia como de las intervenciones, y es una zona bastante conservada, y es una zona que además tiene las particularidades que al estar sobre el escudo guayanés que te decía Esteban, esas son rocas muy viejas, entonces eso hace que sea como poco fértil, entonces son selvas amazónicas bien particulares, porque suelen ser más delgaditas, más achaparraditas que las de otras partes, y eso hace que sean como menos productivas. Entonces digamos que aunque tienen mayores diversidades de muchas especies, las poblaciones suelen ser mucho más pequeñitas que las que se encuentran en otras partes de la Amazonía. Entonces digamos que es como bien particular las selvas de esas zonas. Y con respecto a las comunidades, ¿qué comunidades ustedes encontraron allí? ¿Comunidades indígenas? ¿Qué grupos étnicos encontraron ustedes en este territorio? Digamos que básicamente allá están los Tucán Oriental. Nosotros estuvimos trabajando, digamos, una de nuestras bases fue la comunidad de Buenos Aires. En Buenos Aires, en su gran mayoría son barazano. También estuvimos trabajando por la comunidad de Morroco y cerca de la comunidad de Jirijirimo, que digamos todos forman parte de esa gran familia Tucán Oriental. Sí, pues el caso particular en general del departamento del Baupés es un caso muy interesante a nivel mundial, a nivel lingüístico, porque es tal vez uno de los lugares del mundo donde hay una mayor diversidad de lenguas por unidad de área. Es un lugar donde tú puedes encontrar personas políglotas que hablan 5, 6, 7, 8 lenguas diferentes de sus lenguas indígenas. Y en el lugar donde trabajamos, que era pues toda la zona alrededor de Buenos Aires, Jirijirimo y todo eso, había una predominancia de barazanos, pero también había otros pueblos. Por ejemplo, también trabajamos con Cabillarís. Los Cabillarís son un pueblo relacionado con otros pueblos, lingüísticamente en un grave riesgo de extinción, al igual que pues, muchos de estos pueblos, y también trabajamos con algunos mucho más minoritarios, como los guananos y otras personas. Pero es un sitio donde hay una enorme diversidad cultural y una enorme diversidad étnica. Entonces ahora hablemos cómo fue ese trabajo, ¿sí? de encontrar estas nuevas especies, porque pues, en total se encontraron 8.114 registros, donde fueron identificados 2.335 especies de flora y fauna, de los que 36 son posibles nuevas especies para la ciencia. ¿Cuáles fueron esas nuevas especies? Pues digamos, Natalia, tú hiciste toda la investigación en mamíferos y tú hiciste, Esteban, toda la investigación en aves. Entonces, en mamíferos, también me comentabas fuera de micrófonos que en mamíferos como tal no hubo nuevas especies, ¿verdad? Pero digamos, de todo este número de nuevas especies, ¿cuáles son estas nuevas
especies de flora y fauna que se encontraron en general de toda la investigación, exploración. Digamos que en particular de mamíferos no se encontraron especies nuevas. La mayor cantidad de registros de especies nuevas corresponde a otros grupos, corresponde al grupo de flora. Se encontraron especies nuevas para anfibios, por ejemplo, para mariposas, para termitas, digamos para otros grupos, para peces. Creo que para aves tampoco se encontraron especies nuevas. Digamos que hay unos grupos que son más estudiados o distribuciones más amplias, entonces más trabajados, entonces puede que se encuentren menos especies nuevas. De algunas se encontraron nuevos registros para el país que estaban en otras zonas, en Brasil, por ejemplo, y digamos que se extendió y ya se encontró también aquí en Colombia. Pero con mi grupo particular no se encontraron, digamos, como nuevas especies, pero con los mamíferos, sobre todo los medianos y los grandes, pues a estas alturas es poco probable encontrar nuevas especies, digamos que para la ciencia. para la ciencia. Las nuevas especies generalmente se registran es por estudios que ya se hacen con ejemplares de museo, que fueron, digamos, como colectados hace mucho tiempo, y se hacen como otros trabajos con genética, por ejemplo, y con eso ya se puede establecer como algunas diferencias. Eso es lo que lleva, pues, digamos, ya a ir a trabajar con grupos particulares que tienen algunas dificultades taxonómicas, y entonces puede una especie que se considera una de subdividirse en otras, pero digamos que no es muy común que se encuentren nuevas especies de mamíferos medianos y grandes. Ni ideas. ¿Cómo fue, o digamos, para hablar un poco en general de la expedición como tal, de esas nuevas especies para la ciencia? ¿Cuáles fueron? ¿Cómo fue el ejercicio justamente para encontrar esas nuevas especies? Y que muy seguramente debe haber muchísimas más, ¿no? De pronto en alguna nueva futura expedición me encontrarán muchísimas más. Sí, a ver, para esto pues toca decir que pues a la expedición va todo un equipo de trabajo, especialistas de diferentes grupos. En particular para la expedición a Paporis iban los especialistas de flora, peces, anfibios, reptiles, mamíferos, aves, mariposas, arácnidos. Entonces, el muestreo de cada uno de estos grupos pues tiene sus métodos particulares, porque son organismos pues, que se habitan en diferentes sitios, tienen sus características ecológicas y comportamentales diferentes. Entonces, por un caso, los botánicos. Entonces, los botánicos van por sus trochas y ellos se salen de las trochas y ellos van mirando qué hay con flor, qué hay con fruto. Entonces ven por allá en un árbol a 30 metros una flor, una fruta, entonces le dicen a uno de sus acompañantes, ¿sí?, que es local, que sabe cómo subirse a los árboles, le dicen, oiga, necesito esa flor de allá a 30 metros. Entonces el hombre llega y se sube al árbol con un aparato para poder cortar la muestra y la baja. Y ellos van así recolectando todo lo que tenga flor y fruto, porque ese carácter, esa parte de la planta es lo que ellos usan para su clasificación. Una vez ellos tienen ese material, por las noches llegan al campamento, prensan, ¿sí?, meten la muestra, un pedacito de la mata donde estén las hojas, donde se da bien la disposición de las hojas, la flor, el fruto, entre periódico, lo alcoholizan, lo guardan bien entre una bolsa y eso después lo traen aquí para ser secado y ser procesado ya en el herbario. Ese es un método de plantas. El método que yo uso, por ejemplo, se basa en la observación, la captura y la grabación. Yo me levanto entre 4:30, 5 de la mañana con la gente con la que estoy trabajando, salimos a hacer observaciones. Es un método que depende mucho de la observación de lejos. La proporción de aves que yo logro tener en la mano con las capturas pues es muy baja. Entonces depende de mi capacidad para verlo, para ubicarlo, de la ayuda de los demás. Hago también capturas. Cuando yo capturo, entonces tengo el ave en la mano, la comparo con las guías que tengo, la caracterizo morfológicamente. Si es algo raro, pues se colecta para tener un espécimen de referencia aquí que pueda ser la evidencia de eso. Esa evidencia puede servir para procesos de conservación, de gestión de recursos, etc. Y cada uno de los grupos tiene su particularidad, su método. Sí. Por ejemplo, para los mamíferos medianos y grandes, generalmente se utilizan cámaras trampa, que, digamos, se localizan en distintas partes del bosque, que, digamos, que para que sea exitosa esa metodología, lo importante es encontrar el sitio propicio
donde puedes asegurar que va a aparecer algún animal. Muchas veces tiene que ver con que haya recursos que necesita el animal, entonces algún árbol que está con frutos, un salado, que son como sitios donde van a buscar sales algunas especies. Para eso es súper importante la ayuda de la gente local, porque ellos son los que saben dónde van esos animales, porque ellos generalmente los están buscando para su subsistencia, para la cacería, y ellos saben muy bien rastrear esos animales. Entonces se colocan cámaras trampa que se dejan, digamos, instaladas y funcionando todo el tiempo, pero adicionalmente durante toda la salida de campo yo estoy haciendo recorridos tanto diurnos como nocturnos buscando avistar animales y aparte de avistarlos buscar rastros que ellos hayan dejado, entonces fecales, rasguños, huellas, y con eso se puede identificar la presencia de ciertas especies. Vale la pena también agregar aquí que uno de los grandes objetivos de las expediciones Colombia Viva en general es, porque imagino que en algún momento seguirán o de pronto no están ocurriendo, es fortalecer las colecciones biológicas que tiene el país, ¿no? Que es muy importante. Lo que se colecta entonces va para diferentes colecciones registradas, que son o de la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto de Ciencias Naturales, el Instituto Científico de Investigaciones Amazónicas, que es pues, uno de los grandes objetivos que tienen estas expediciones. Bien, pues bueno, muy interesante todo el proceso que ustedes nos acaban de contar, porque pues las personas obviamente como no conocen esos procesos, esos distintos procesos para justamente ir en busca de estas nuevas especies. Ya me decían ustedes que en cada uno de los grupos donde ustedes estuvieron presentes, pues no encontraron nuevas especies, pero acá tengo la información de especies tanto endémicas encontradas como especies amenazadas y otro tipo de registros que digamos, eso fue un informe del Instituto Sinchi. Entonces, por ejemplo, en flora, ustedes aquí me van a confirmar, en flora se encontraron 51 especies endémicas. Sí. ¿Cuáles fueron esas nuevas especies? Y pues no sé si se tenga nombre científico hasta bueno, este momento. Lo que pasa es que hay dos cosas distintas. Una cosa son las especies nuevas, especies que no se conocían, que son, digamos, nuevas descripciones. Muchas no tienen nombre todavía, porque esas especies lo que se hace es que se hace la colecta, se hace toda la revisión, se compara con literatura, con colecciones, vinieron muchos expertos de otras instituciones, expertos internacionales y también nacionales, vinieron a ayudar a hacer la curatoría de esos especímenes, que es para poder ponerles un nombre. Y entonces una vez se ha comparado con otras colecciones, con literatura y demás, muchas se llega a la conclusión de que es una especie nueva. Entonces, digamos que las especies están nombradas con dos nombres, como nombre y apellido, pero entonces aquí va como el apellido primero y después el nombre específico. Entonces, cuando es una especie nueva, generalmente uno sabe el apellido, digamos como el que va primero en su nombre latino. Entonces uno sabe ese, y para ponerle el segundo nombre generalmente se le pone un nombre o que describa la especie o en honor a alguien o a la zona, una cosa así por el estilo, pero eso toma bastante tiempo porque toca hacer la descripción, toca hacer una publicación científica, digamos que eso toma mucho más tiempo para poder ponerle, digamos, ese nombre completo. Entonces, por ejemplo, de flora encontraron 10 especies nuevas. De esas 10 especies hay de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 8 géneros distintos, pero todavía no tienen el específico, que es ese nombre que se le pone ya en particular a la especie. Están en ese proceso de descripción y de publicación para poder ponerles el nombre. No las han bautizado todavía. No las han bautizado todavía. Pero, pues, permíteme para explicarle también a los oyentes y a los seguidores de mi canal 4.0. Especies endémicas son aquellas especies que solamente se encuentran en ese territorio. ¿Verdad? Son especies que tienen distribuciones restringidas. Generalmente esas distribuciones o pueden ser solamente a la Amazonía o pueden ser, por ejemplo, el país, ¿sí? Especies que solamente están en Colombia o especies que solamente están en la región amazónica, pero digamos que esas especies son especies ya descritas, que ya tienen nombre y apellido. Entonces cuando se les pone, se identifican y se sabe a cuál corresponden. Entonces se dice, bueno, esta únicamente se encuentra en esta zona, por lo tanto es una especie endémica. Claro, es que para hacer la diferencia, ¿no? Las endémicas, digamos, ya había registro de estas endémicas, y las nuevas, digamos, en flora fueron en 10 especies nuevas para la ciencia, para hacer esa diferencia. Y endémicas fueron 51. Por ejemplo, en cuanto a las especies endémicas, ¿sí? Entonces la anécdota que cuenta Dairon, ¿sí?
es que él estaba muy interesado en buscar una planta que había descrito Richard Evans Schultz cuando iba a hacer sus investigaciones y no había vuelto a ser encontrada desde ese entonces. Probablemente pues porque no había habido expediciones y no se había buscado. Entonces después de caminar y caminar y caminar y buscar, y de pronto se le apareció. Entonces esa es una de las especies endémicas que se registraron en flora. ¿Cuál? Porque no Es está el una... nombre. No me acuerdo, ya te doy el nombre. Ya, Es, busca. el nombre, el que es específico, es Hirihirimensis, porque solamente se ha encontrado en ese sector de Hirihirimo y la especie no se registraba pues desde que estuvo Schultes en los años 40, pero lo que dice Esteban puede ser también por... Muestra en el caso de las aves, entonces en la Amazonía colombiana, en toda la Amazonía colombiana, en las tierras bajas, hay solo una especie endémica, ¿sí? Porque pues, bueno, sin contar la parte de Piamonte de Caquetá y Putumayo, porque las aves pues son organismos muy móviles, vuelan, ¿sí? O sea, es difícil que se queden en un solo espacio. Hace mucho tiempo, cuando estaban haciendo las primeras caracterizaciones de diversidad de Chiribiquete, el profesor Gary Stiles de la Universidad Nacional capturó un colibrí que no cuadraba con lo que él conocía. Y pues él es especialista en colibríes. Después de estudiar la cosa y no sé qué, entonces dijo, sí, definitivamente esta es una nueva especie de colibrí, que solo lo encontré en esta montañita de Chiribiquete, en este tepuy de Chiribiquete. En ese entonces, además de haber descrito una especie endémica, una especie nueva para la ciencia, nadie lo descubría, también era una especie endémica, porque solo había sido registrada en Colombia y en ese puntico, no está en ningún otro lado. Esa es la misma especie endémica que nosotros ahorita registramos en la expedición Colombia Viva Paporis, pero también lo que estamos encontrando es que su distribución es mucho más grande de lo que se creía, ¿sí? Porque no solo estaba encima de este tepuy que exploró el profesor Stiles, sino también está en otros tepuis como el que nosotros exploramos y probablemente también va a estar en otros si se llegan a ir a hacer allá observaciones. Volvemos entonces, también nos estás contando de la especie de fauna. No, Perdón, de la de flora. especie de flora. Flora. De la anécdota que te está contando Esteban, es una samia, se llama Samia hirihirimensis. Además las samias son una especie botánica, digamos, muy importante porque son, casi todas están amenazadas a nivel nacional, entonces no sé si esta en particular está amenazada, pero digamos que son especies muy importantes. Ahí sí toca preguntarle específicamente a los botánicos porque pues la biología es tan amplia y hay tantos grupos que pues uno no sabe todo, desafortunadamente. Y sobre lo que tú decías de especies nuevas, si llevan allá a alguien que sea el especialista en hormigas, va a encontrar muchas especies nuevas. Si se lleva el especialista de hongos, va a encontrar miles de especies nuevas. Depende del grupo y de la cantidad de estudio y atención que haya recibido por parte de los expertos a nivel mundial. Claro, aquí tenemos más información de esas nuevas especies, tanto endémicas que se encontraron como las nuevas especies para la ciencia, pero las vamos a contar después de una pausa y ya regresamos con más de Charlas 4.0 hoy, la expedición Río a Paporis que se llevó a cabo el año pasado entre los meses de febrero y marzo. Pues ya volvemos con nuestros invitados de este día.